Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos ya iniciando este día martes 18 de mayo. Hay inundaciones, destrozos en Cuenca y en Morona, Santiago. Los municipios toman la posta para controlar en el feriado, se terminará ya lo que se ha denominado este confinamiento eh, para los días de descanso, digamos así, ¿no? Parece que sí hay algún resultado positivo. Lo más penoso que nos ha pasado en estos días es lo del defensor del pueblo, el señor doctor Carrión. Está en la cárcel y no solamente por romper ese estado de excepción en el que estábamos, ¿no? Pero bueno, el otro tema es la Asamblea Nacional, que buscará hoy también un derrotero para organizar las comisiones y observar los planes y programas que lleven los legisladores. Algunos dicen en representación de mi provincia, pero la verdad es que sí, están en representación de la provincia, pero son asambleístas nacionales, no por la elección nacional, sino que deben legislar en el sentido nacional y por lo tanto no son leyes provinciales, sino para todos. ¿Cómo se va a conformar? ¿Cómo avanza la mayoría que funcionó el fin de semana? Les preguntaremos al señor asambleísta, el doctor Diego Ordóñez, creo al señor asambleísta, el doctor Dalton Basigalupo, y al asambleísta Rafael Lucero de Pachacútec por la provincia de Chimborazo. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, podríamos entonces iniciar, doctor Basigalupo. Dalton, bienvenido, buenos días. Este acuerdo que funcionó, en donde la izquierda democrática tiene una vicepresidenta, ¿usted cree que tiene algo más para caminar? ¿Fue solamente la posibilidad de organizar las autoridades internas? ¿Funcionará en las comisiones, tomando en cuenta, claro está, aquellos que no estuvieron en esa mayoría? Bienvenido, buenos días, Dalton. Bueno, Francisco, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a los contertulios. Yo creo que la vocación de todos los que hemos creído que hay que darle estabilidad al país y gobernabilidad al presidente Lasso es la de permanecer en el tiempo haciendo este servicio al país. Y no van a ser, pues, no va a ser la integración de las comisiones legislativas la que sea, pues, materia, pues, de discrepancias o disputas. De alguna manera se llegará a los consensos, así como fue complejo llegar al consenso definitivo que llevó a la presidencia de la Asamblea al asambleísta Guadalupe Llori. Igual, pues, por consenso se resolverán estos problemas ahora y tarde en cuanto a la integración de las comisiones legislativas, que por supuesto tienen que ser determinadas también por aquellos que inicialmente no conformaron esta mayoría, con el añadido de que el correísmo, la bancada de UNES, sí fue incorporada con una representación en el Consejo Administrativo de la Legislatura. Es decir, no es que se excluyó a la totalidad de quienes no integraron esa mayoría. Por último, le digo, pues se les confió a ellos una responsabilidad en el CAL. Quien sí no está en la dirección de la Asamblea Nacional es el Partido Social Cristiano. Pero tengo yo la creencia de que habrá la suficiente sensibilidad para que en importantes comisiones el Partido Social Cristiano pueda también estar representado en el panel legislativo. Quiero saludar nuevamente al doctor Diego Ordóñez. Diego, bienvenido, buenos días. Bueno, esto que el país ha saludado, digamos en parte, otros se han quejado. Ayer mismo el expresidente Correa, que está sentenciado,
decía que se reunió para, obviamente, desde Bélgica o no sé si desde Venezuela, desde donde esté, en todo caso se reunió nada menos que con el presidente electo y con un mensajero que era el señor Samán, y que entonces no hay cómo confiar en la palabra del presidente. Si bien esta operación política, Diego, le ha dado otra visión a la composición de la Asamblea, habrá que trabajar entonces, y bien vale la pena que usted nos comente, ¿cómo así ese diálogo? O sea, ¿por qué? ¿Por presiones del Partido Social Cristiano? ¿Porque el presidente electo quería también ver hasta dónde podía llegar los acuerdos? Bienvenido, Diego, buenos días. Francisco, buenos días a los panelistas. Hay una realidad y es que en las elecciones el resultado generó un bloque de 49 asambleístas del mismo, ¿no? E igual de otras organizaciones políticas. Y sin duda en ese escenario es en el que, digamos, en teoría, tienen que construirse acuerdos, tienen que llegarse a puntos de encuentro, validando ese resultado de las urnas, nos agrade o no nos agrade. Digamos, esto dentro de los conceptos de la convivencia democrática. El día de ayer, Correa, que tiene pues, sus espacios, ¿no?, a través de sus periodistas amigos, genera pues todo un debate sobre una conversación que ha mantenido con el presidente electo Lasso, con Nebot en la casa de Cromfeld. Una cosa es que se ha hecho esa conversación, ¿no? Y otra cosa es que de ahí pues, se pueden deducir o pueden haberse generado acuerdos como aquellos sobre los que muchos se especuló. Acuerdos de los que muchos se especuló, en los que habría estado involucrado el presidente Guillermo Lasso, no aquellos en los que hayan estado involucrados el Partido Social Cristiano y el correísmo. Pero si se hace, perdón Diego, si hay que hacer esa diferencia, entonces la vocería y esta posibilidad de que el Partido Social Cristiano entonces rebasó a la dirigencia de Creo y Creo como que se sintió excluido de esos diálogos. No creo que el tema haya sido la exclusión, ¿no? El tema me parece a mí que incide en la postura final que toma el presidente Lasso, tiene que ver con los contenidos. Tiene que ver con los contenidos. Y ahí hay que obtener como antecedente dos. Uno, lo dicho por la hermana de Correa, 2 o 3 días antes a la instalación de la Asamblea, en el sentido que ella había percibido que había muy buenos ojos, dijo ella, a la Comisión de la Verdad. Y luego, pues, las expresiones del asambleísta Ron, en donde dejó saber que ese es un tema que había sido discutido. Pues el cínico de Correa, pues, dice que la Comisión de la Verdad era nada más, nada menos que la Comisión de las Naciones Unidas. Como si que la idea de la Comisión de Naciones Unidas propuesta por el presidente Lasso tenía que ver con que se revisen los procesos judiciales, ¿no? Eso es una viveza. Simplemente es no tener idea de cuál era el propósito de esa comisión. Esa comisión era para que revise más casos de corrupción y establezca además mecanismos para combatir la corrupción. Pues pensar que ese era el camino me parece que, claro, cada cual escucha lo que quiere oír, ¿no? Y luego pues se difundió esto, se filtró, digamos, ¿no?, en la versión del correísmo. Y por suerte me parece que los hechos hablaron el día viernes, y sobre los hechos son sobre lo que deberíamos sacar conclusiones. El día viernes, el bloque de Creo no votó con el Partido Social Cristiano, el Partido Social Cristiano votó junto con el correísmo, ¿no? Y de eso, pues, cada cual asuma sus responsabilidades. Y claro, y ahí quiero saludar al señor asambleísta Rafael Lucero, representante de Pachacútec por la provincia de Chimborazo. Rafael, bienvenido, buenos días.
Bueno, ustedes acaban de asumir este fin de semana en este acuerdo, como Pachacútec, la presidencia de la Asamblea con doña Guadalupe Llori. Eso significa también una apertura a una visión menos, no sé si decirlo, sectaria o por decirlo menos, más democrática en este fin de semana, que les permitirá, pero conducir más allá de la agenda social que le han propuesto en la campaña. ¿Hasta dónde están dispuestos y cómo mantener esta mayoría para que funcione alrededor de doña Guadalupe Llori? Bienvenido, Rafael, buenos días. Buenos días, don Francisco, buenos días a los compañeros asambleístas que estamos en este medio de comunicación. Decirle que hemos iniciado un diálogo en el momento que nos posesionamos y antes de ello habíamos conversado con varias organizaciones políticas, por no decir con todas, planteando nuestra aspiración legítima de Pachacuti que un compañero o compañera nuestra llegue a presidir. Ya el día sábado pudimos concretarlo eso de manera consensuada con la gran mayoría de compañeros asambleístas que conforman las 5 bancadas. 2 de ellas, por supuesto, no participaron de este diálogo y tomaron una posición de trabajar con otra organización política, y 3 de ellas trabajamos de manera conjunta, permitiendo llegar con la presidenta Guadalupe Llori. Luego de eso ya es un escenario de demostrar la madurez política que tenemos los asambleístas en la Asamblea Nacional. Esto permite trabajar de manera conjunta. Estamos haciendo un llamado a todas las organizaciones políticas que conforman la Asamblea a fin de que podamos demostrar al país la capacidad de diálogo, la capacidad de consenso. Ya pasamos la designación de las autoridades, ahora nos toca asumir la responsabilidad de generar políticas públicas para el pueblo ecuatoriano. En ese marco nosotros hemos venido dialogando, conversando y aspiramos que el día de hoy, antes de la sesión, podamos articular diálogos con las 2 bancadas, en este caso de UNES y Social Cristiano, para decir que necesitamos demostrar al país que los asambleístas, los 137 asambleístas que estamos ahora ya en funciones, tenemos la capacidad de impulsar la credibilidad de la Asamblea Nacional. Nosotros no queremos seguir con una asamblea que tenga una baja credibilidad en el país, sino al contrario, necesitamos demostrar nosotros que estamos en condiciones de ir avanzando en acuerdos legislativos a fin de que los beneficiarios sean el pueblo ecuatoriano. Desde esa perspectiva, entonces, doctor Bacigalupo, ¿tienen listo ustedes una base, digamos, legislativa para actuar que pueda, yo diría, consolidar esta mayoría o incluso ampliarla, sabiendo que el Partido Social Cristiano se ha quedado, digamos, no sé si resentidos, pero sí reclamando su falta de presencia en el CAL, porque parece que le correspondía, en donde Pachacútec repitió 2, ¿no es cierto?, teniendo a la presidencia y teniendo un vocal. ¿Cómo hacer para que esto funcione con todos? ¿Y qué proyectos de ley podrían llevarnos a que este funcionamiento y este primer acuerdo de toda la Asamblea, donde se debata y todos estén los desacuerdos también, pueda funcionar, doctor Bacigalupo? Sí, yo creo que el Partido Social Cristiano va a estar debidamente representado en las comisiones. Es obligación de todos los asambleístas integrar comisiones, pero digo, estará debidamente representado. Es porque yo creo que la mayoría legislativa le va a reconocer espacios importantes en la dirección de algunas comisiones. Así que no hay motivo para que el Partido Social Cristiano se sienta excluido. Si bien no está en el cuadro de dignidades, va a estar en un plano representativo al interior de esas comisiones. Ahora bien, Izquierda Democrática junto a Pachacútec suscribió un documento de trabajo, para así llamarlo, e inicialmente entre estas 2 fuerzas vamos nosotros a tratar de consensuar con los otros bloques de la mayoría para que estas iniciativas conjuntas puedan recibir una base de apoyo en los otros bloques. Pero igualmente, creo
Igualmente los independientes tendrán sus propias iniciativas que conjuntadas con las nuestras harán posible establecer la mayoría suficiente para en el tiempo ir propiciando la formación de esas posibles leyes que tendrán que ser sometidas a consideración del presidente de la República. Pero quiero decirle, Francisco, que obligados por la circunstancia, nosotros vamos a tener que abocarnos a tratar las iniciativas legislativas del presidente Lasso, que se posesiona el 24 de mayo, cuando él ya ha anunciado que tiene preparado algunos proyectos de ley que va a enviar inmediatamente que asuma el poder. Entonces, más allá de nuestras iniciativas propias en el legislativo, vamos en los primeros días, en las primeras semanas, a tener que abocarnos a evacuar o a ir tramitando esas iniciativas del presidente Lasso. Así que eso nos va a convocar al trabajo y esa será la primera tarea que tendrá que enfrentar el Parlamento ecuatoriano. Doctor Ordóñez, esto significa entonces que la primera iniciativa, como reconoce el doctor Bacigalupo, puede pasar por el Ejecutivo, ya que así lo ha anunciado públicamente. Hay sin duda alguna una serie de legislaciones, una serie de leyes que han ido estructurándose en estos 14 años, que limitan muchas cosas, que generan casi un estado totalitario, se dice a veces, pero habrá que hacer una tarea, además de la iniciativa del Ejecutivo, la iniciativa propia del Legislativo, como dice el doctor Bacigalupo, pasa por revisar esa legislación o pasa por tener nuevas leyes, Diego. En este programa, Francisco, hace un tiempo conversábamos con el asambleísta aquí. Me hablaba de la necesidad de crear condiciones para que los pequeños productores puedan tener éxito, ¿no? Y no como de hoy, que pues son tareas complejas, poco rentables, ¿no? Y eso, según él decía, provoca pues migración del campo a la ciudad. Para eso es necesario hacer varias reformas. Primero está la propuesta, que no depende del legislativo, sino del ejecutivo, de crear este fondo de $1.000 millones a tasa del 1% a 30 años para los pequeños productores. Es fundamental corregir temas que tienen que ver con el régimen impositivo. Es fundamental corregir los problemas estructurales que generan tasas de interés altas. En dolarización, las tasas de interés tienen que bajar. Y la forma que se reduzca la tasa de interés no es porque el gobierno emite un decreto, sino porque estructuralmente se creen condiciones para que las tasas de interés bajen. Y esto pasa primero por confianza en la economía, y segundo, porque la banca internacional pueda instalarse en el Ecuador y competir con la banca nacional. Tercero, hay que reformar la legislación laboral de manera que se permita que quienes tienen una situación precaria, el Código del Trabajo vigente es el que genera esa precariedad. Paradójicamente, se defiende ese código que protege a 3 de cada 10 que están empleados y no protegemos a los 7 que están en desempleo, en subempleo o en cualquier forma de trabajo inadecuado. Para ellos, la ley de oportunidad laboral. Hay que corregir esta ley que permaneció vigente, aun cuando se habló siempre de que debería ser derogada, la ley de comunicación. Es la ley de comunicación, que además es una forma de lucha anticorrupción, la derogatoria me refiero, de manera que la prensa pues tenga la completa, total libertad de auscultar, de indagar, de escrutar al poder político. Ahí teníamos ahí tenemos dos cosas, que el presidente electo ofreció derogarla, y claro, como hay que tener una, habrá que construir una, no que persiga, no que castigue, sino que promocione las libertades. Pero tenemos una que acaba de aprobar, nada menos que la asamblea que concluyó antes de que ustedes se instalen, que recoge lo que ya se había eliminado en la ley a nombre de delitos digitales. O sea, la violencia digital instalada con la comunicación
no habríamos podido ver los videos sin la autorización del defensor del pueblo, los que el país ha podido ver, doctor Ordóñez. Y ahora habría que ir a la cárcel 4 para pedir la autorización del defensor del pueblo. Claro. Entonces todo eso está ahí. Bueno, todo eso hay que desmontar, ¿no? Porque lo que tenemos que garantizar es que en el Ecuador no exista ninguna traba, ¿no? A pretexto de defensa de derechos, porque eso es en realidad como se camuflan todas estas normas, para impedir pues, que se ejerza el verdadero derecho a la libertad de información, de prensa, de comunicación y de opinión. Yeah. Hay que hacer cambios en este sentido. Entonces, bueno, hay una agenda, ¿no? Sin duda habrá una agenda que provenga de las bancadas legislativas, ¿no? Pero ahí hay una agenda, como nos ha recordado el doctor Bacigalupo y el señor Lucero, que hay un acuerdo entre la ID y Pachacuti. Y entonces yo sí quiero preguntarle al señor asambleísta Lucero, doctor Ordóñez, que ¿hasta dónde llega esto de revisar las concesiones petroleras, incluso desde, claro, las concesiones mineras? ¿Hasta dónde puede el legislativo o ese discurso que la propia doña Guadalupe Llori acaba de recordarnos, ¿no? Siendo esa una posición de Pachacuti, no sé si es compartida, ya le preguntaremos al doctor Bacigalupo, también con la izquierda democrática, pero anticiparnos ya a una revisión cuando eso le corresponde al Ejecutivo, parece que es intentar imponer una agenda, Rafael. No es para nada imponer una agenda. Creo que es necesario impulsar el Ecuador del diálogo. El presidente electo ha manifestado que necesitamos tomar el Ecuador del encuentro y nosotros estamos dispuestos a asistir a ese encuentro. Pero es necesario plantear las inquietudes que tiene la gran mayoría del pueblo ecuatoriano y entre ellos las comunidades que han estado siendo afectadas por el tema minero. Que hemos planteado, nosotros hemos dicho que necesitamos generar una auditoría de todas las concesiones mineras. Estamos planteando junto con Izquierda Democrática, porque es un tema que hemos trabajado de conjunto, por eso hemos suscrito el acuerdo programático legislativo entre los dos movimientos, entre los 27 asambleístas de Pachacuti y 18 de Izquierda Democrática. Entonces, en ese nivel hemos dicho, vamos a plantear que se genere esta auditoría de cómo fueron entregadas las concesiones, de qué manera están ahora explotando las minas, están cumpliendo con las políticas públicas que tiene el Ecuador, están cumpliendo con los acuerdos internacionales, esos recursos a dónde están siendo destinados, cuánto es el porcentaje de las utilidades que queda para el pueblo ecuatoriano. Eso no se ha dicho, eso no está claro. Y lo que estamos exigiendo es eso. Y en donde no esté cumpliendo las leyes, donde no esté cumpliendo el beneficio para el pueblo ecuatoriano, pues se analice y se reinvierta al Estado. Eso es lo que se ha planteado desde Pachacuti y desde el acuerdo que tenemos con Izquierda Democrática. No estamos diciendo para nada retiremos las concesiones porque queremos. Es necesario que se haga un baño de verdad en el país. Es necesario que se diga de qué manera, a qué empresas internacionales se han entregado las concesiones, cuáles han sido los procesos que se han realizado para sus concesiones. Eso es lo que estamos pidiendo y vamos a ser firmes en este pedido, no para los asambleístas o los 137 asambleístas, sino para el pueblo ecuatoriano. Hay que dar un baño de verdad. El doctor Ordóñez, señor Lucero, nos hablaba de la ley de comunicación, nos ha hablado de la ley laboral. El doctor Bacigalupo ha dicho, vamos a esperar también lo que envíe el presidente, como ya ha anunciado. Ahí está una reforma tributaria. ¿Cuánto pesará lo que ha dicho la CONAIE frente a lo que dice Pachacuti y a estos acuerdos? La CONAIE un poco, yo diría, sintonizado con el correísmo en la campaña, ¿podría oponerse incluso al funcionamiento de esta mayoría, señor Lucero? Nosotros hemos hecho las decisiones que las hemos tomado dentro del bloque de Pachacuti, la hemos tomado de manera consensuada,
recopilando los planes de trabajo de los 24 asambleístas provinciales, de los 3 asambleístas nacionales, de las propuestas presentadas por las organizaciones sociales a través del Plan Minga por la Vida, que lo presentó el Parlamento de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. Entonces ahí está varios puntos que han sido discutidos y presentados por ellos. Luego de eso ha sido presentado en este caso a la bancada de Pachacuti e Izquierda Democrática, y ahí nosotros venimos trabajando. Por supuesto, habrá temas que tenemos que discutir, lo que tenemos que debatir al interno nuestro con nuestras organizaciones, un tema que tenemos que avanzar, no podemos estancarnos en posiciones personalizadas, sino más bien que sea en beneficio de la gran mayoría, como habíamos estado, del pueblo. Nosotros vamos a seguir trabajando, no vamos a estancarnos en posiciones personalizadas de ciertos grupos de dirigentes o a nivel personal. Para nosotros las elecciones han terminado, existen 137 asambleístas que el pueblo ecuatoriano dio el voto de confianza, existe un presidente electo que necesitamos darle gobernabilidad para el bien del país. No es un tema de estancarnos nosotros en posiciones de ciertos grupos. Es interesante que este Ecuador necesita salud, este Ecuador necesita educación, este Ecuador necesita conectividad, este Ecuador necesita trabajo. Entonces, en ese marco, nosotros como Movimiento Pachacuti, junto con los demás compañeros, vamos a impulsar la gobernabilidad respectiva. El día de ayer conversábamos entre bancadas para el tema estábamos coordinando el tema del día de hoy sobre el tema de la integración de las comisiones, y ahí decíamos que en la propuesta que nosotros tenemos entre el bloque de Pachacuti Izquierda Democrática, que existen algunas propuestas que son similares a las que están. Hemos dicho, listo, necesitamos que se posicione el presidente el día 24 de mayo, y ahí nosotros veremos cuáles son sus primeros decretos, cuáles son los primeros planteamientos, y si son planteamientos que van en beneficio del pueblo ecuatoriano, tengan la seguridad que avancemos. No podemos estancarnos en este momento en posibles ideologías. No creo que nosotros estamos claros, somos de izquierda, el gobierno representa un sector de la derecha, pero el pueblo ecuatoriano tomó esa decisión de darle la administración del Estado a un candidato de derecha, y hoy tenemos que trabajar de manera conjunta, que es lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Claro, doctor Bacigalupo, Dalton, en esto está en juego también la reconstrucción de la imagen de la Asamblea. Sí, lo que ustedes 3 nos han dicho esta mañana y van a seguirlo analizando en el tiempo que nos queda, llega a funcionar. Estamos entonces en la puerta de una nueva forma de hacer política en el Ecuador, de acuerdos sobre temas que le ayuden a los ecuatorianos y no en una agenda política que, siendo importante, no debe ser la más importante. Izquierda Democrática, ¿hasta dónde puede llegar? La actuación de doña Vilma Andrade hasta aquí, que ha logrado mantener, digamos, desde su curul a la Izquierda Democrática vigente, a veces muy cercana al correísmo, actuando en la propia ley de comunicación, diciendo sí, de todas maneras hay que controlarles, no se puede dejar, teniendo algunas cosas, y parece que ella, por ejemplo, tenía como más ganas de hacer un acuerdo con UNES que otra cosa. ¿Cómo funciona? La Izquierda Democrática está nueva, consolidada como partido, van a ser, como dice el señor Lucero, una agenda por país y de acuerdo con todos los que estén, o cómo va a funcionar el bloque, doctor Bacigalupo. Sí, yo creo que en el partido se ha consolidado definitivamente pues, un nuevo liderazgo, el liderazgo político electoral de Javier Hervas, el liderazgo orgánico del compañero Guillermo Herrera, y bueno, actuaremos de consumo en conjunto, y más allá de los criterios de orden personal que pueda haber pues, en el bloque, yo creo que vamos consensuando en favor de cohesionar la actuación legislativa de Izquierda Democrática dentro de este marco de la mayoría legislativa. Así que por ese lado no habrá ningún inconveniente, y el partido sabrá ser solidario con las iniciativas de quienes integramos este bloque de mayoría.
Así que, Francisco, estamos atentos a eso. Mejorar la imagen del Congreso, usted ha hecho referencia a eso, implica que se trabaje con eficacia, que se permita también que el gobierno pueda trabajar con eficacia. Ese es el sentido profundo de la gobernabilidad que hay que darle al presidente de la República. Y, por supuesto, a más de la capacidad de trabajo eficaz que pueda desarrollar la Asamblea, con lo cual va a mejorar definitivamente su imagen hacia la ciudadanía, no es menos cierto que la lucha anticorrupción va a ser un factor también esencial en cuanto a renovar esa imagen de esperanza y de confianza que debe tener en la legislatura del pueblo ecuatoriano. Y quiero decirle, pues, a este respecto, que en la actual ley orgánica de la función legislativa se ha establecido un comité de ética para juzgar la conducta de los propios asambleístas. Ya sabemos el antecedente que conocemos con la anterior Asamblea Nacional. No hay que insistir mucho pues, en el número de más de 50 asambleístas que estaban pues, indiciados por hechos de corrupción. Así que el establecimiento en la nueva ley orgánica de la función legislativa de este comité de ética, creo que es una señal importante para lograr ese efecto del cual usted habla, que es el mejoramiento necesario de la imagen del Parlamento ecuatoriano. En cuanto a la fiscalización, está pendiente tanto, o sea, hay tanto que hacer, no solo de los 10 años anteriores, los 14 de Alianza País, en sus dos versiones de Correa y Moreno, si bien, y se le ha reconocido públicamente al presidente Moreno, esta apertura, digamos, este ejercicio democrático de la presidencia, quedan pendientes un montón de cosas que hay que pedir respuestas a quienes han ejercido. Esa comisión de fiscalización parece que va a estar muy disputada. Esperemos que estén todos, pero alguien la tendrá que encabezar. ¿Izquierda Democrática está interesada en esa comisión, doctor Bacigalupo? Izquierda Democrática no está interesada en presidir esa comisión porque entiende que hay que compensar a diferentes bloques legislativos que podrían también quisieran también tener un protagonismo en esa comisión. Entonces, radicalmente le digo, porque he conversado con quienes llevan estos diálogos al interior de la Asamblea, Izquierda Democrática no está interesada en presidir dicha comisión. Entiendo que hay otros postulantes de otros bloques a los que nosotros vamos a apoyar para que presidan esa comisión. No sé si definitivamente la idea tenga un miembro en dicha comisión, porque para efectos de garantizar un protagonismo en esa comisión, creo que algunos bloques políticos podrían estar pensando en tener más de un miembro en la misma. En todo caso, le respondo de esa manera, que Izquierda Democrática no ha pensado en presidir dicha comisión. Claro, doctor Ordóñez, creo, más los independientes han hecho un bloque y ahí van a estar. Creo está interesado en alguna comisión, digamos, van a tener que participar los 12, todos los asambleístas, pero en presidir alguna van a hacer un planteamiento de esa naturaleza, fiscalización económica. ¿Cuál sería las preferencias de Creo y cómo están llevando estas negociaciones, no solo para estar, sino para que además se cumplan las presidencias y vicepresidencias en virtud de ese acuerdo? Es un trabajo de orfebre que a veces suele ser tedioso, pero que hay que hacerlo y que debe responder a los acuerdos políticos y que no fallen ese mismo día, doctor Ordóñez. En cuanto a la organización de las comisiones, digamos que los conceptos están definidos. Uno, pues que todos tienen que participar, que haya balances. Tres, pues que obviamente hay comisiones en las que habrá que tener más influencia en la medida de lo que tiene que ver con el plan de reformas. Yo diría, a grandes líneas, los conceptos en los cuales daría esta organización de las comisiones. Los detalles, Francisco, debo decir con franqueza, desconozco, no estoy en ese proceso. Es un tema, como lo acabas de decir, de mucho detalle, ¿no? Entonces, bueno, ya eso
hay gente que está trabajando en esto y pues hoy veremos en la tarde cuál es el plano que han elaborado, pues consecuente con esos conceptos, pues queremos que esas comisiones estarán todos se ahí, integren, pero no hay no, sin alguna duda, están todos, ¿no? no hay alguna que les resulte interesante creo como tal, en donde por último Diego Ordóñez quisiera estar. Yo en realidad no he dicho en ninguna, ¿no? Ya, sí. No, pero hay que trabajar y es obligación estar. Así es, sí, no, claro, la que corresponda, ¿no? La que corresponda, Ya. no. No hay ninguna preferencia, no hay nada. Y ahí está Bueno, en realidad pendiente. me parece, hay un tema que es muy importante tener en cuenta, Francisco. Sí. Todo asambleísta puede participar en todas las comisiones. No vota si no es miembro de esa comisión. Pero eso no obsta a que no pueda participar en el debate, intervenir en las deliberaciones. Y yo creo que hay que aprovechar esa posibilidad para no circunscribirse solamente a una comisión de la cual uno sea parte, sino que hay muchísimos temas, ¿no?, que son muy trascendentes en la agenda del gobierno, y habrá que estarse, digo yo, Movilizando entonces. moviendo, ¿no?, movilizándose en las comisiones en las que estos temas se estén debatiendo, ¿no? No hay que perder de vista el hecho de que esto va a ser un proceso, pues diría yo, muy intenso, ¿no? De discutir, de persuadir, de argumentar, ¿no?, de acordar, porque como se ha planteado aquí, existe, yo diría, un ánimo de discusión, de debate, de acuerdos. Y además con un detalle, Francisco, que me parece muy importante, que yo creo que poco a poco se irá visualizando para quienes hacen análisis de la situación política. Y es que hay un debate entre instituciones, partidos políticos, Izquierda Democrática, Pachacuti, el movimiento Creo, ¿no? No es una negociación uno a uno, no es sentarse a colectar voto a voto, no es estar sumando, ¿no?, en estas negociaciones individuales que han sido tan perniciosas, tan dañinas para la política, en el ser y en el parecer. Entonces, en este debate, en estas conversaciones, pues existe una evidente diferencia con aquella forma en la que se han organizado en otras circunstancias esas mayorías políticas, que son básicamente irse, digamos, sacando, ¿no?, asambleístas de otros bloques para armar uno nuevo. Aquí lo que ha existido es un grupo de independientes, se articulan con el movimiento Creo, se hace un bloque, está como contraparte el bloque de la Democrática, como estamos ahora, y habrá que generar diálogo también con la estructura del correísmo, que es, digamos, son 49, orgánicamente, ¿no?, y del Partido Social Cristiano. Un debate orgánico, que dé certeza de la permanencia de los acuerdos y que no sea, pues, voluble dependiendo de cómo se van armando esas mayorías, en donde lamentablemente lo que había era negociación por debajo de la mesa. Claro, y eso es lo que justamente se quiere cambiar. Si es que se logra mantener ese debate por bloques, respetando eso, sin, como dice Diego, intentar sacar uno u otro para hacer una mayoría, ese solo hecho ya tendrá una visión distinta del quehacer político. Señor Lucero, ustedes como Pachacuti están buscando presidir, no hay que olvidar que ya tienen presidente de la Asamblea. ¿Qué buscan? ¿Qué comisiones? Usted mismo, por ejemplo, ¿cuál es la comisión que le gustaría estar, señor Lucero? El movimiento Pachacuti ha aspirado a algunas comisiones. Hemos puesto desde el día domingo, después de la elección, en los diálogos que hemos mantenido con los demás jefes de bancadas, hemos conversado y hemos planteado que para nosotros es importante la Comisión de Educación, para nosotros es importante la Comisión de Derechos Colectivos. Son las dos comisiones que hemos planteado. Hemos planteado la Comisión de Biodiversidad, la Comisión de Fiscalización.
el día de ayer hemos conversado un poco, hemos dicho la Comisión de Biodiversidad, a ver que había otra bancada que la pedía, nosotros hemos dicho la vamos a analizar. Estamos analizando entre ellos la Comisión de GATS, entonces es un tema que está abierto. Personalmente no estoy aspirando a una comisión, ser parte presidente, porque concuerdo plenamente con lo que dice el asambleísta Ordóñez. Somos 137 asambleístas y nosotros podemos actuar en cualquiera de las comisiones, impulsando las leyes que hemos presentado como en nuestro plan de gobierno. Entonces nosotros estamos ahí, he dicho que me iré a la comisión que quede, a la comisión que me designe, no hay ningún problema de mi parte. Hoy soy el coordinador de bancada y no quiero decir lo trabajé para ser presidente o vicepresidente de mi comisión. Para mí es importante llegar a acuerdos entre todos los compañeros de los asambleístas para impulsar las leyes que se necesitan en el pueblo ecuatoriano. Eso requiere que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer en el momento que tenemos que hacer, llegar a acuerdos, conversar con los ciudadanos y avanzar. Entonces, este es un tema que nosotros estamos planteando. Esperemos que el día de hoy lleguemos a un consenso, ¿no?, planteado y avancemos. Sí, ¿Perdón? sí, digo, esperemos que el día de hoy se concrete, entonces así, con este desprendimiento político que han manifestado los bloques que conforman esta mayoría. Doctor Bacigalupo, está pendiente en la Asamblea, aunque ya lo resolvió la que terminó. Don Francisco, le voy a pedir mil disculpas porque tengo una entrevista que me están esperando. Por favor. Voy a pedir mil disculpas. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Un gusto saludarle. Gracias, señor Lucero. Bueno, le decía que está pendiente, doctor Bacigalupo, el tema de una reforma constitucional, unas enmiendas que fueron impulsadas por sectores sociales y que parece es indispensable llevarla adelante. Usted tiene formación de abogado constitucionalista, ha seguido y ha hecho temas de esa naturaleza en la otra legislatura en la que estuvo, pero además en la formación académica con sus alumnos, con todo eso. Es indispensable retomar, y ya no se puede retomar, esa parte van a enfrentarla y no sé si habrá una comisión exclusiva para tratar temas constitucionales que van a ser para muchos la gran transformación del país que se espera es en virtud de la Constitución del 2008 y algunos han llegado a decir, volvamos a poner en vigencia la del 98, doctor Bacigalupo. Bueno, conozco, Francisco, que ya no existe la Comisión de Asuntos Constitucionales que existía hace 20 años y de la cual yo fui vicepresidente. Entiendo que para procesar la revisión de enmiendas, últimamente se han formado comisiones ocasionales. Quiero inteligenciarme sobre los antecedentes que ha habido efectivamente de procesos de tramitación de enmiendas al interior del Congreso para poder opinar con más especificidad y con mejor información. Pero en todo caso, así están dadas las cosas. Si es necesario seguir impulsando un proceso de enmiendas o iniciar un proceso de enmiendas a la Constitución, tendremos pues que establecer efectivamente pues una comisión ocasional que mire pues y atienda esta enmienda o esta reforma. En todo caso, Francisco, le digo, permítame actualizarme en este tema. Yo no he estado pues en la función pública y peor como legislador en los últimos años y hay algunas cosas que han variado al interior de la normativa de la Asamblea. Así es, pero y ahí ustedes como Izquierda Democrática y usted mismo considera que se debería trabajar o usted cree que lo que está vigente en esta Constitución, que para muchos es una Constitución casi reglamentaria a veces, debería trabajarse porque pone tantas trabas, porque pone tantas cosas en donde se ha establecido este poder hiperpresidencialista que le permitió con una mayoría al expresidente hacer lo que, disculpen esto, pero lo que le vino en gana, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente hay que insistir en la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lamentablemente, pues, ese fue un órgano que
pudo desde el plano académico posiblemente entenderse como un afán de mejoramiento de procesos diferentes en cuanto a designación de autoridades, etcétera, pero que terminó en la práctica en ser el escudo para que el presidente de la República simplemente pues dirija los diversos estamentos de la autoridad pública en el Ecuador. Yo creo que, por ejemplo, hay que seguir apuntando a esa desaparición por la vía que fuere, por la vía que fuere. El presidente Lasso anunció una consulta que miraba eso. Hay distinguidos juristas que dicen que ese no es el mecanismo idóneo y señalan sus razones. Hay que insistir en esto, pero el objetivo final debería ser ese. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una tumoración cancerosa en la institucionalidad política del Estado. Y claro, y al sintonizar eso, doctor Ordóñez, como dice el doctor Bacigalupo, es un tumor canceroso, que además de vez en cuando se hace notar que está y que está vivo. La asamblea anterior ni siquiera logró limitar las funciones o sus atribuciones, que podría ser una de las formas, si no de eliminar, de anular la actuación, pero bien podrían, como ya lo han hecho con un vocal de la judicatura, más allá de si se le defiende o no a él es otra cosa, pero quien debería juzgar a ese vocal debe ser la institucionalidad. ¿Hasta dónde están dispuestos en temas de reformas constitucionales o no es necesario para, creo, doctor Ordóñez? Los vivos de la asamblea que terminó se burlaron del pedido de 300.000 ecuatorianos 700.000 que pedían que se elimine esto de ese consejo, y lo que hicieron estos vivos fue mantener esto que Dalton ha llamado un tumor, ¿no? El problema de esto es que hay muchos que quieren que esto se mantenga, ¿no? Porque sirve para manipular las instituciones de control. Y lo que hay que hacer es encontrar el mecanismo para eliminarlo, no para modificarlo, no para maquillarlo, no para santificarlo, ¿no? Sino para eliminarlo. Porque además ahí hay fuente de reparto, ¿no? De puestos, gasto del Estado, en fin, no hay motivo que justifique la existencia de ese mamotreto, ¿no? De ese engendro que sirvió para que tengamos contralores huidos, presos, ¿no? Bueno, esto me parece a mí que es un elemento importante, ¿no? Para ampliar el diafragma, digamos, otro de lo que debería incluirse una reforma institucional, hay que incluir la reforma electoral. Hay que incluir la reforma electoral. No puede existir en el Ecuador una norma constitucional y normas secundarias que lo que promovieron fue la fragmentación electoral. Es una legislación que fomenta el movimentismo y destruye las organizaciones políticas nacionales. De allí es que tengamos alrededor de 300 organizaciones políticas, muchas de ellas locales, cantonales, que pueden participar en elecciones nacionales, ¿no? Y pues esa fragmentación es inconveniente en términos de lo que yo decía hace un momento, acuerdos institucionales para garantizar sostenibilidad en el largo plazo. Entonces, primera reforma, lo que tiene que ver con esto es llamado el quinto poder, ¿no? Hay que recuperar el concepto de república. Hay que hacer la reforma sobre el régimen electoral. Hay que cambiar toda esta casi imposibilidad, estos candados imposibles de romper para las reformas a la Constitución. Porque ¿qué es lo que qué es lo que querían hacer en el correísmo, ¿no? Evitar pues que exista mínimo debate para que esta Constitución, que es una declaración ideológica del socialismo del siglo XXI, pueda ser modificada. Entonces, hay muchos temas, señalo estos dos en específico, pero muchos temas sobre los cuales necesitamos discutir una reforma política y un mecanismo de reforma política, sea a través de un debate en la Asamblea o sea a través de recurrir a una consulta popular. Yo en particular me inclino por la de la consulta popular, salvando a aquellos quisquillosos, ¿no? Que a todo le ponen peros, y buscar que sea el pueblo ecuatoriano quien se exprese
para hacer estas modificaciones a la Constitución. Simón Espinosa y un grupo de ciudadanos ha propuesto un referéndum para escoger entre la del 98, o regresar a la del 98 reformada, o plantearse la del 2008, pero él dice, oigan, tenemos que, si este cáncer, en donde está más claro ubicado el Consejo de Participación Ciudadana, no lo enfrentamos, parecería no hay sino una falta de gobernabilidad a más de lo que ya han hecho ustedes. Doctor Bacigalupo, la reforma puede pasar por esta consulta y obligar un poco a la Asamblea a tratar y a darle forma. No he profundizado, le digo, Francisco, el planteamiento al que usted hace referencia. Yo optaría por procesos de enmienda o de reforma constitucional que no impliquen la utilización de un referéndum para efectos de cambiar la constitución en el país. Está bien como un planteamiento a considerar. Yo creo que esa es una presión que se ejerce pues desde importantes sectores de la opinión pública para que más bien el Parlamento se aboque a profundizar estas enmiendas o estas reformas que apunten a desvertebrar lo que es innecesario respecto de la institucionalidad del país. Hay que abordar eso, lo vamos a hacer desde la Asamblea Nacional, es nuestro compromiso de muchos legisladores como Diego, como yo, etcétera, así que no vamos a perder el norte en ese sentido. ¿Cómo conseguimos entonces esta consolidación de la institucionalidad que se viene trabajando? Se decía que el día viernes y sábado, cuando ustedes se reunían por primera vez, también estaba en juego alguna parte de esa institucionalidad, que había ojos frente a la fiscal general del Estado, que había algún interés, no solo en el Consejo de Participación Ciudadana, para que ayude nuevamente a desarticular lo poco que se ha avanzado, que hay ojos sobre la Corte Nacional de Justicia. Y claro, eso sería terrible para el país, doctor Bacigalupo. Por supuesto, Francisco, no vamos a permitir que se cautice lo poco de institucionalidad seria que tenemos. La actuación de la fiscal general del Estado ha sido ejemplar. Yo creo que los fallos que ha emitido, que ha expedido la Corte Nacional de Justicia, que a propósito indico que es una corte que se conformó durante el correísmo, son fallos respetables, que ahora se quieren desconocer porque no han favorecido a determinados personajes que hoy están en las cárceles del país o prófugos de la justicia. Es una Corte Nacional correísta, en el sentido de que se integró durante el periodo de correísta y con las reglas del juego y de los concursos, ¿no?, provistos con la venia y la autorización del presidente Correa, ¿no? Él de alguna manera coadyuvó pues a la integración de esta Corte Nacional cuando le metió la mano a la justicia. Entonces no se puede decir pues que hay persecución política. Entonces no se trata aquí pues de que cada vez que algún líder político tiene un revés judicial y son encarcelados por corruptos o con militones, resulta que ahora hay que ver cómo revisamos la institucionalidad del país. Esto es absurdo. El país tendrá que defender abiertamente lo poco de institucionalidad seria que se ha podido consolidar a través, del tiempo, y nos vamos a oponer decididamente a cualquier intento de crear condiciones de desestabilización de estas instituciones. Doctor Ordóñez, como dice el doctor Bacigalupo, están dispuestos a defender lo que se ha avanzado, pero van a seguir. Hay un montón de operadores que están trabajando porque ahí hay un objetivo concreto. Muchos recordaban al accionar del partido roldosista y su líder Abdalá Bucarán. Ahora el correísmo y su líder, el expresidente Correa, van a buscar formas de, yo diría, de desbloquear su propio regreso. Y ahí va a estar otra vez el déjenlo volver. ¿Cómo hacer? El doctor Bacigalupo dice, no nos vamos a prestar, y ahí hay un frente, pero ¿habrá que trabajar legislativamente sobre eso o no?
Estamos en un déjà vu de la política, ¿no? Ya. Como tú lo acabas de decir, Francisco, al final de la década de los 90, el argumento del roldosismo, del bucaranismo, es que lo dejen volver. 20 años más tarde volvemos a lo mismo. Tenemos otro prófugo y una agenda política centrada en el interés de ese prófugo de que sus sentencias queden sin efecto, ¿no? Y logra la impunidad. Esto me parece a mí que es desastroso para la política ecuatoriana, ¿no? Esto es un primer elemento, ¿no? Un segundo es que hay que cuidar que en este intento de impunidad pues encuentre apoyos políticos. Ya. Y bueno, el día viernes quedó expuesto uno de ellos, ¿no? Y todos los ciudadanos a 2 votos. se percataron, bueno, todos los ciudadanos que observaban lo que sucedía en la asamblea se percataron pues que en ese propósito el prófugo Correa había conseguido importantes apoyos políticos. Entonces me parece a mí que es muy importante y ojalá esto, ¿no? Este develamiento, ¿no? de esa estrategia haga que aquellos que estuvieron participando en este proceso pues reorienten su conducta política, ¿no? Bueno, Tercero, sí. hay que cuidar muchísimo porque, voy a decirlo de la manera cruda, ¿no? Esta gente es mañosa. Esta gente es mañosa. Ahí hay de por medio, ¿no? Una destitución de un miembro del Consejo de la Judicatura, nombrado en el Consejo Transitorio presidido por el doctor Julio César Trujillo. Y esa resolución se tomó por este Consejo de Participación Ciudadana, violando un pronunciamiento nada más ni nada menos que de la Corte Constitucional, en el que se decía que este Consejo de Participación Ciudadana no puede revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio por las facultades extraordinarias que recibió de una consulta popular. Sin embargo de eso, violentando la ley, no la ley, sino la decisión de la Corte Constitucional, han resuelto destituir al vocal Murillo. Si eso pasa, Francisco, están generando el precedente de que podrían revisar otras decisiones del Consejo Transitorio. Entre otras, la designación de la fiscal, la designación de la Corte Constitucional, la designación del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, esta gente es mañosa y hay que tener cuidado, hay que estar pendientes, hay que seguir la pista. Es importante que la Corte Constitucional defienda su decisión, ratifique su decisión y deje sin efecto, por la vía del proceso corresponda, se deje sin efecto esta arbitraria decisión del Consejo de Participación Ciudadana que reveyó una decisión del Consejo Transitorio. Entonces hay que estar muy cuidadosos porque entran por cualquier lado, quieren entrar por cualquier lado. Mire, no tienen escrúpulos. No sé si ustedes vieron el día de ayer, y tengo que mencionarlo porque uno preferiría olvidarse de este prófugo que tanto daño le ha hecho al Ecuador y a la moral en el Ecuador. Pero hay que referirse a lo que dice Correa en una entrevista el día de ayer, dándonos lecciones de democracia, dándonos lecciones de participación política, dándonos lecciones de que en el Congreso hay que distribuir el poder. Este individuo que concentraba el poder y perseguía y hostigaba y pisoteaba a la oposición, dándonos lecciones de buen comportamiento político, dándonos lecciones de gobernabilidad. ¡Por Dios! Este cínico descarado, claro, buscará cualquier mecanismo para lograr el objetivo. Y ahí que es la impunidad para él y para todos los que están indiciados e investigados por la justicia. La garantía es que sí exista justicia independiente. Como dice Valdo, hay que dejar que los jueces actúen, hay que dejar que la fiscalía actúe. Eso es independencia judicial.
Independencia judicial en el lenguaje correísta quiere decir impunidad. Y eso creo que están encargados ustedes. Sus provincias, su electorado les ha confiado y claro, muchos creemos que en bien de las voces que en la asamblea se van a escuchar y con las que esperamos los medios de comunicación contar para el análisis y ir, ¿no? Ir un poco acercando a la ciudadanía lo que pasa en la vida política. Doctor Bacigalupo, doctor Ordóñez, muchas gracias por acompañarnos y saludamos también al señor Lucero. Con esto terminamos este primer diálogo. Muchas gracias nuevamente al doctor Diego Ordóñez, al doctor Dalton Bacigalupo y al señor Rafael Lucero. Y ya volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com. Pacific